Imagina que acabas de abrir los ojos esta mañana, saliste por la puerta de tu casa y te encontraste con un ejército entero esperándote. No algunos hombres, no una patrulla, sino caballería, carros de guerra, arqueros entrenados, soldados armados hasta los dientes, cubriendo cada salida, cada calle, cada colina alrededor. Y lo único que está entre tú y ese ejército es el aire que respiras. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría por tu mente en ese momento? Ahora imagina que, en medio de todo ese terror, existe un hombre que no entró en pánico, un hombre que no corrió, no gritó, no intentó negociar, un hombre que simplemente dijo, no tengas miedo. Y luego explicó el motivo con una frase que parecía una locura completa. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esta es una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. Y lo que la hace aún más poderosa es que no se trata de una batalla con espadas, no es una historia de victoria humana, es la historia de algo que la mayoría de las personas nunca ha podido ver. Un ejército que existe fuera de los límites de lo que los ojos humanos alcanzan. Un ejército de fuego, posicionado en las colinas, esperando en silencio, listo para actuar. Y la pregunta que debe hacerse desde ahora es la siguiente. Si ese ejército estuvo allí aquella mañana en Dotán, alrededor del año 850 a.C., ¿qué te hace pensar que no está presente hoy? Para entender lo que ocurrió en aquellas colinas, es necesario entender quién era el hombre que estaba en el centro de todo esto. Eliseo no era un general, no comandaba tropas, no vivía en palacios, no tenía guardaespaldas, no poseía armadura. Era un profeta. Un hombre que había dejado atrás los campos y los arados para seguir el llamado de Dios y que a lo largo de los años se había convertido en algo que ningún ejército podía combatir con estrategia convencional, una fuente de revelación divina. La región vivía en tensión constante. Israel y Siria no estaban en guerra abierta, pero tampoco estaban en paz. Era el tipo de conflicto que ocurre en las sombras, hecho de emboscadas, ataques nocturnos, movimientos estratégicos por valles y montañas, cada bando intentando sorprender al otro en el momento de mayor vulnerabilidad. El rey de Siria era Ben-Hadad, un comandante experimentado, liderando uno de los ejércitos más temidos de aquella región. Sus carros de guerra eran tirados por caballos entrenados específicamente para romper formaciones enemigas. Sus arqueros tenían una precisión que pocos podían igualar. Su infantería había conquistado ciudades enteras. Militarmente, Siria tenía todas las ventajas. Había un plan, y el plan era simple: elegir los puntos correctos, tender emboscadas en los valles estrechos, en los pasos entre montañas, en los cruces de caminos importantes y esperar, atrapar al ejército de Israel desprevenido, forzar un enfrentamiento donde los sirios siempre tendrían la ventaja de posición y número. Era una estrategia que había funcionado incontables veces antes, pero esta vez algo estaba mal. Cada vez que el rey sirio posicionaba sus tropas, los israelitas simplemente no aparecían. Elegía un valle para la emboscada y el ejército de Israel tomaba otro camino. Tendía una trampa en un camino y los israelitas pasaban por una ruta completamente diferente. Una vez podría ser suerte, 2 veces, quizás coincidencia, pero aquello se repetía continuamente. Cada plan siendo frustrado, cada movimiento estratégico perdiendo su efecto antes de ser ejecutado. Para un comandante militar, no existe situación más peligrosa que percibir que el enemigo conoce cada uno de sus planes, porque eso significa que ya has perdido antes de que comience la batalla. La frustración de Ben-Hadad comenzó a transformarse en algo más oscuro, una desconfianza que fue creciendo hasta convertirse en paranoia total. Convocó a sus oficiales más cercanos,
Los generales, los consejeros de guerra, los hombres que participaban en las decisiones más secretas del reino. E hizo una acusación directa. Había un traidor entre ellos. Alguien estaba pasando las estrategias sirias al rey de Israel. La acusación era gravísima. En aquella época, el espionaje era castigado con muerte inmediata, sin juicio, sin apelación. El silencio que se apoderó de la sala era el silencio del miedo, hasta que uno de los oficiales decidió hablar. Y lo que dijo lo cambió todo. No había ningún traidor en la sala. El problema no era humano, era espiritual. En Israel existía un profeta llamado Eliseo, y ese profeta tenía una capacidad que desafiaba cualquier lógica militar. Podía saber las palabras que el rey sirio hablaba dentro de su propio cuarto. No eran espías infiltrados, no eran exploradores escondidos en las sombras, no era inteligencia humana de ningún tipo. El profeta simplemente sabía y le contaba todo al rey de Israel. Cada plan revelado antes de ser ejecutado, cada emboscada desactivada antes de que un solo soldado llegara al punto de espera. De repente, todo tuvo sentido para Ben-Hadad. Cada movimiento frustrado, cada estrategia que se evaporaba en el aire, cada batalla que nunca ocurría. No estaba luchando contra un ejército más inteligente. Estaba luchando contra alguien que conocía sus secretos antes de que él saliera del palacio. Y eso era algo que espadas, caballos y carros de guerra simplemente no podían resolver. La decisión fue inmediata. Si el problema era un hombre, entonces la solución era eliminar al hombre. No importaba el costo, no importaba cuántas tropas fueran necesarias. Se enviaron espías, se interrogaron informantes, mensajeros cruzaron los caminos de la región en todas las direcciones. La respuesta llegó con sorprendente rapidez. Eliseo estaba en Dotán. Era una ciudad pequeña, situada en una región de suaves colinas, a unos 19 kilómetros al norte de Samaria. Sin murallas imponentes, sin guarnición militar relevante, sin defensa que pudiera resistir un ataque serio. Un objetivo, a primera vista, demasiado fácil. Pero Ben-Hadad no quería cometer errores. Si aquel profeta realmente podía saber lo que se hablaba en habitaciones cerradas, entonces cualquier descuido podría comprometer la misión. Por eso, no envió un pequeño destacamento. Envió caballería, envió carros de guerra, envió una fuerza militar pesada, una movilización completamente desproporcionada para capturar a un solo hombre. Un ejército entero para apresar a un anciano profeta que vivía en una ciudad sin defensas. Eso por sí solo ya dice algo, porque cuando un rey poderoso necesita un ejército para capturar a un hombre desarmado, es porque ese hombre representa una amenaza que va mucho más allá de lo que cualquier arma puede medir. Aquella noche, las tropas marcharon en silencio. Los movimientos nocturnos eran una táctica común en la antigüedad. Evitar el calor, preservar las fuerzas de los caballos y, sobre todo, llegar al objetivo antes de que cualquier aviso pudiera propagarse. Los soldados sirios atravesaron valles oscuros, subieron las colinas alrededor de Dotán y fueron posicionándose mientras la ciudad dormía. Caballería en las salidas, carros de guerra bloqueando las rutas principales, infantería cerrando cada acceso. Cuando el primer destello del amanecer comenzó a tocar las colinas, el cerco ya estaba completo. Ninguna salida, ningún mensajero podría pasar, ninguna ruta de escape permanecía abierta. En algún punto dentro de aquella pequeña ciudad, un anciano profeta dormía sin saber que el mayor ejército de la región había marchado toda la noche exclusivamente para capturarlo. Y fue el siervo quien lo vio primero. Cuando la puerta se abrió en aquella madrugada, como cualquier otro día, quizás para buscar agua, quizás para observar el tiempo, quizás simplemente para comenzar la rutina antes de que el sol terminara de salir.
Lo que aquel hombre vio del otro lado no parecía real. Caballos por todos lados, el brillo de las armas reflejando la primera luz del día, soldados en formación de cerco, las colinas tomadas, carros de guerra bloqueando cada ruta de salida, arqueros en los puntos altos, infantería cerrando cada acceso, las banderas sirias ondeando en el viento, escudos alineados, lanzas alzadas, formaciones listas para avanzar. Aquel ejército no estaba allí para negociar. El pánico fue inmediato y aplastante. El siervo retrocedió, casi tropezando. El corazón acelerado, la respiración entrecortada, la mente intentando desesperadamente encontrar una salida donde no existía ninguna. Corrió hasta Eliseo y lo despertó con una frase que cargaba todo el peso de aquel terror. «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». No era solo una pregunta, era un grito de impotencia, era la voz de alguien que miró la realidad y no encontró ningún espacio para la esperanza. Un ejército entero contra dos hombres desarmados dentro de una casa de barro, sin murallas, sin soldados aliados, sin ruta de escape posible. Todo indicaba el fin, pero la reacción de Eliseo no siguió ninguna lógica humana. Piensa en eso. Un hombre despierta con la noticia de que está rodeado por un ejército entero enviado específicamente para capturarlo. ¿Qué esperarías que ocurriera? Pánico, desesperación, un intento desesperado de huida. Eliseo no se levantó asustado, no corrió a mirar por las ventanas, no comenzó a planear salidas imposibles. Su voz salió calmada, estable, como si nada hubiera cambiado desde la noche anterior, como si aquel ejército allá afuera no hiciera la menor diferencia para lo que él sabía que era verdad. Y entonces dijo las palabras: «No tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». El siervo debe haber mirado a su alrededor con total confusión. Dentro de la casa, dos hombres. Fuera, cientos, quizás miles de soldados armados y entrenados. Las matemáticas no cuadraban de ninguna forma. O Eliseo había perdido completamente la razón, o veía algo que los ojos humanos simplemente no podían alcanzar. Y entonces el profeta hizo una oración, pero no fue una oración como quizás esperarías. No fue un clamor por protección, no fue una súplica de liberación, no fue un ruego para que Dios destruyera al ejército enemigo. La petición fue sorprendentemente simple, directa y completamente inesperada. We bring tribute. Señor, Do not hinder us. te ruego Halt. que abras State your los purpose. ojos de Peace. este We mean joven no harm. para que vea, no para que el ejército desaparezca, no para que una pared de fuego queme a los soldados sirios, solo para que el siervo pudiera ver lo que Eliseo ya veía, para que los ojos humanos alcanzaran una realidad que estaba presente todo el tiempo, pero invisible para quien solo ve con los ojos del cuerpo. The omens El are siervo clear. We todavía march at intentaba dawn. entender My las lord, the men palabras are ready. cuando algo And the cambió supply ante side? él. They are No assured. hubo trueno, The eastern border is no vulnerable. hubo We must terremoto. act. My lord, the Ningún terrain is sonido de treacherous. batalla Then we llegó adapt. desde Prepare the lejos. legions. Ningún ángel descendió del cielo con espada en mano. Lo único que cambió fue su visión. Era como si un velo hubiera sido retirado de ante sus ojos. Como si una capa del mundo que siempre Warriors, había the art estado of riding nunca bumpers. había sido Advance! They climb that boatway and hands se up. volviera translúcida. Brothers in arms, the hour of reckoning is upon us. Steel your hearts and follow me to Las glory. colinas alrededor de Dotán no estaban vacías. El monte entero estaba cubierto. Caballos de fuego, carros de fuego. Un ejército celestial posicionado entre la ciudad y las tropas sirias. El siervo parpadeó. Intentó entender lo que veía, pero lo que estaba ante sus ojos era inconfundible. Donde antes solo había rocas y sombras de las colinas de la mañana, ahora existían filas de caballos que parecían hechos de brasas vivas, como si el fuego hubiera tomado forma animal y se hubiera alineado en formación de caballería. Los carros celestiales no eran como los carros de guerra sirios.
No había ruedas de madera, ni estructuras de hierro, ni cuero estirado. Parecían hechos de pura llama. Estructuras luminosas pulsando como brasa viva, como si el propio fuego hubiera aprendido a tomar forma de vehículo. Y no estaban en movimiento caótico. Estaban organizados, alineados, posicionados con la disciplina de un ejército en formación de batalla. Había algo aún más impresionante que el siervo percibió cuando su visión se ajustó a aquella nueva realidad. El ejército celestial no estaba dentro de la ciudad, no estaba solo alrededor de la casa de Eliseo, estaba entre Dotán y el ejército sirio, como una muralla viva, como si cada colina hubiera sido tomada por una fuerza que había estado allí desde el principio, invisible, esperando, presente de una forma que el mundo físico no tiene lenguaje suficiente para describir. El mundo espiritual siempre estuvo allí, solo escondido detrás de un velo que los ojos humanos normalmente no atraviesan. Fuera, soldados de carne y hueso con pesadas armaduras, lanzas afiladas, caballos cansados por la marcha nocturna, hombres que necesitaban comer, dormir, respirar, que sentían miedo, que sangraban, que tenían limitaciones de todo tipo. Del otro lado, seres que parecían hechos de fuego y luz, inmunes al cansancio, inmunes al miedo, inmunes a todas las limitaciones que definen la existencia humana. En ese instante, la amenaza humana perdió el tamaño que parecía tener antes. El ejército sirio no había cambiado en número. Los carros de guerra seguían allí, las lanzas seguían apuntando hacia la ciudad. Pero la realidad era otra, porque ahora el siervo sabía algo que ningún soldado sirio podía imaginar. No estaban cercando al profeta, estaban rodeados por un ejército que no pertenecía a este mundo. Y quizás, por primera vez aquella mañana, el miedo del siervo comenzó a ceder. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque la verdad era más grande que el peligro. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El ejército celestial no se movió, los caballos de fuego no avanzaron, los carros sobrenaturales no atacaron. El poder estaba allí, real, presente, posicionado, listo. Pero no fue usado de la forma en que cualquier estratega humano lo usaría. En lugar de ordenar un ataque devastador, en lugar de accionar aquel ejército de fuego para barrer las tropas sirias de las colinas, Eliseo hizo otra oración. Señor, hiere a esta gente de ceguera. Y en ese instante, el ejército sirio entero perdió la visión. No fue una oscuridad común, no era simplemente falta de luz. Era una confusión total, una desorientación absoluta. Soldados entrenados no podían distinguir caminos. Comandantes no sabían dónde estaban sus propias tropas. Los caballos se agitaban desorientados sin entender qué había cambiado. Las formaciones militares perfectamente alineadas se transformaron en caos. La máquina de guerra más temida de la región quedó completamente vulnerable sin que se levantara una sola espada, sin que se derramara una gota de sangre. Y entonces ocurrió la escena más sorprendente de toda esta historia. Eliseo caminó hasta el medio del ejército ciego, el mismo hombre que habían marchado toda la noche para capturar. El objetivo de la misión, el profeta que el rey Ben-Hadad quería eliminar. Estaba allí, en medio de ellos, guiando sus pasos como un pastor conduce un rebaño perdido. Y dijo con voz calmada y firme: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, y yo os llevaré al hombre que buscáis». Era verdad. Buscaban al profeta de Israel, y el profeta estaba exactamente allí. Pero los soldados ciegos no lo sabían. Sin visión, sin orientación, sin saber dónde estaban, lo único que podían hacer era seguir la voz que hablaba con autoridad. Y así comenzó la marcha más extraña de la historia militar de aquella región. Ya no era un ejército en formación de guerra. No había disciplina perfecta ni alineación de escudos.
Era una columna desorganizada de hombres ciegos, caballos siendo llevados por las riendas, comandantes intentando mantener algún orden sin poder ver su propio camino. Bajaron lentamente las colinas de Dotán, atravesaron valles estrechos, pasaron por senderos de tierra apisonada donde normalmente marcharían con velocidad y confianza. Pero ahora cada paso era incierto, cada piedra en el camino era un obstáculo, cada curva del terreno era un riesgo desconocido. El ejército que había partido con orgullo, convencido de una misión simple, ahora caminaba en silencio y dependencia total de la voz del hombre al que habían sido enviados a capturar. Y ninguno de ellos percibía que con cada paso estaban siendo conducidos hacia el corazón del territorio enemigo. 19 kilómetros. Un anciano profeta conduciendo a miles de soldados ciegos a través de valles y colinas hasta Samaria, la capital del reino de Israel. Los cazadores siendo conducidos por el cazado, los cercadores siendo llevados por aquel a quien pensaban haber cercado. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo hizo otra oración. Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. La visión regresó. Los soldados parpadearon, ajustaron los ojos a la luz y se dieron cuenta de dónde estaban. No en Dotán, no en las colinas de donde habían partido. Estaban dentro de Samaria, en el corazón de la capital de Israel, rodeados ahora por el ejército del propio rey de Israel. La trampa se había invertido de una forma que ninguna estrategia humana podría haber planeado. Los cercadores estaban cercados. El rey de Israel, viendo la oportunidad, preguntó a Eliseo con urgencia, ¿debo herirlos? Pero la respuesta del profeta fue inmediata y sorprendente. No los herirás. Ponles delante pan y agua para que coman, beban y vuelvan a su señor. En lugar de ejecución, un banquete. En lugar de espadas, hospitalidad. El rey de Israel preparó una gran comida para los soldados sirios. Abundante comida, agua para saciar la sed después de la larga marcha. Y luego los envió de regreso a Siria, un ejército entero retornando con una historia imposible de explicar. Habían sido cegados, conducidos al interior de la fortaleza enemiga y en lugar de muerte habían recibido una cena. El texto bíblico registra el resultado con una brevedad que resulta casi desconcertante. Desde aquel día, las bandas sirias no volvieron a invadir la tierra de Israel. La guerra no terminó con una batalla, terminó con un milagro y con una mesa preparada para enemigos. Pero existe un detalle en esta historia que debe contemplarse con cuidado, porque cambia la forma en que entenderás todo lo que ocurrió. El ejército de fuego no atacó. Los caballos celestiales no avanzaron. Los carros sobrenaturales no aplastaron a las tropas sirias. Ninguna espada invisible cayó del cielo. El poder estaba allí, real, presente, completo, más que suficiente para destruir a cada soldado de aquel ejército en cuestión de instantes. Pero ese poder no fue usado. La victoria no vino por destrucción, vino por ceguera, por conducción, por un banquete. Eso desafía toda la lógica humana. Si tienes un ejército celestial a disposición, la reacción natural de cualquier ser humano sería usarlo. Destruir al enemigo, demostrar fuerza, garantizar que nadie más osara atacar. Pero en Dotán, Dios eligió otro camino, mostrar poder sin usarlo, vencer sin matar, transformar enemigos en testigos en lugar de cadáveres. Y esa elección revela algo profundo sobre la naturaleza de ese ejército invisible. No existe para satisfacer el deseo humano de venganza. No está allí para demostrar que quienes creen son superiores o más poderosos. Está allí para cumplir un propósito mayor, que frecuentemente va más allá de lo que los ojos humanos pueden entender en el momento de la crisis. Eliseo lo sabía.
Por eso no entró en pánico cuando el siervo desesperado fue a buscarlo aquella mañana. Por eso su voz salió calmada. Por eso no pidió que el ejército celestial avanzara y destruyera. Había aprendido algo que le llevó toda su vida a entender. Cuando Dios está presente, las matemáticas humanas dejan de ser la única realidad disponible. Siglos después, en otra noche rodeada de soldados en otro jardín, un hombre también fue el objetivo de un cerco. No en Dotán, sino en el jardín de Getsemaní. Los soldados llegaron con espadas, antorchas y cadenas. Uno de los discípulos reaccionó como cualquier hombre reaccionaría. Sacó la espada, pero la respuesta fue inmediata. Guarda la espada. Y entonces se dijeron palabras que resuenan directamente en aquella madrugada en Dotán. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él no me enviaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones, más de 70.000 seres celestiales, el mismo ejército invisible de las colinas de Dotán, disponible, presente, listo con una sola mano. Pero a diferencia de la historia de Eliseo, ese ejército permaneció en silencio. El mismo Dios, el mismo poder, dos decisiones completamente diferentes, porque a veces la protección divina te libra del valle y a veces camina contigo a través de él. Y es aquí donde la historia de Eliseo y el siervo necesita dejar de ser solo una historia del pasado y comenzar a ser también tu historia. Porque la pregunta que queda es la siguiente: ¿qué estás viendo cuando miras tus colinas ahora mismo? ¿Qué ejército está posicionado alrededor de tu situación, de tu crisis, de tu ser? ¿Hay algo que estás enfrentando hoy y que, con los ojos solo del cuerpo, parece imposible de superar? ¿Hay algún momento en que las matemáticas de tu vida simplemente no cuadran? Donde los recursos parecen insuficientes, donde las fuerzas parecen agotadas, We bring tribute. donde los Do not hinder caminos us. parecen State completamente your purpose. bloqueados. Peace, we mean no harm. El siervo de Eliseo vio el ejército sirio y dijo: ¿qué haremos? Porque era todo lo que podía ver, y es exactamente así como funciona la visión humana cuando no tiene el velo retirado. Cuenta los soldados enemigos, mide el tamaño del problema, calcula las probabilidades y llega siempre a la misma conclusión. No The omens hay are clear. salida. We march at dawn. Pero My lord, existe the men una are ready. oración que And the Eliseo supply hizo side, they aquella are assured. mañana que The quizás eastern sea border la is más vulnerable. We importante must de act. toda esta My lord, the narrativa. terrain is treacherous. Then No we fue la adapt. Prepare the oración que legions. cegó a los soldados. No fue la oración que abrió el camino hacia Samaria. Fue la oración simple, directa, completamente orientada hacia el otro. Señor, abre los Warriors, ojos the de art esta of riding gente para que buffers. vea. Well, rising. Porque antes They que climb that cualquier bulldozer otra hands cosa, up. antes de cualquier Brothers in arms, the hour of intervención reckoning is visible, upon us. lo que era Steel your necesario hearts and era follow que me to el glory. siervo pudiera ver la verdad que ya estaba presente. El ejército de fuego no descendió en ese momento. Ya estaba allí. ¿Desde cuándo? Probablemente desde antes de que llegaran las tropas sirias. Quizás desde que el profeta pisó aquella ciudad. Quizás desde siempre. Lo que cambió no fue la realidad. Lo que cambió fue la capacidad del siervo de verla. Y esa es posiblemente la lección más profunda que esta historia lleva a través de los siglos. A veces, lo que necesitamos no es que la situación cambie. A veces, lo que necesitamos es que nuestros ojos se abran para ver lo que ya está presente a nuestro alrededor. Aquella mañana en Dotán, ninguna espada fue levantada, ninguna sangre fue derramada, ninguna muralla cayó, y aún así, un ejército entero volvió a casa derrotado, no por fuerza humana, sino por algo que no podía verse con los ojos comunes, porque a veces la batalla decisiva no ocurre en el campo que los hombres pueden ver. Ocurre en el mundo que está más allá del alcance de los ojos de carne. Y existe una verdad que esta historia susurra desde aquella colina hasta los días de hoy. Quienes son llamados por Dios nunca caminan solos.
aunque todo a su alrededor grite que sí lo están, aunque el cerco parezca completo, aunque las matemáticas digan que no hay salida, aunque hayas abierto la puerta esta mañana y hayas visto únicamente el ejército del problema frente a ti, las colinas pueden seguir cubiertas. Solo los ojos correctos todavía necesitan ser abiertos.